La ciencia política es la disciplina que estudia el poder, el Estado, las instituciones y la manera en que se toman las decisiones dentro de una sociedad. Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, cuando filósofos como Platón y Aristóteles comenzaron a reflexionar sobre la organización de los gobiernos y la vida en comunidad. Con el paso del tiempo, esta disciplina fue creciendo y evolucionando hasta convertirse en una ciencia social moderna que analiza temas como la democracia, los derechos humanos, los conflictos, la participación ciudadana y las políticas públicas. En Colombia, la ciencia política es especialmente importante porque permite comprender problemáticas como el conflicto armado, la desigualdad social, la corrupción y los retos de la democracia, ayudando así a buscar soluciones y construir una sociedad más justa, participativa y en paz. En Colombia, la ciencia política se centra en estudiar temas que afectan directamente la realidad del país, como la democracia, las elecciones, el funcionamiento del gobierno, la corrupción, la desigualdad social y la participación ciudadana. También analiza el conflicto armado, los procesos de paz y la manera en que las decisiones políticas impactan la vida de las personas. Desde mi punto de vista, esta disciplina no solo busca entender cómo funciona el poder, sino también encontrar formas de mejorar la sociedad y fortalecer la relación entre el Estado y los ciudadanos. En Colombia, la ciencia política se centra en estudiar temas que afectan directamente la realidad del país, como la democracia, las elecciones, el funcionamiento del gobierno, la corrupción, la desigualdad social y la participación ciudadana. También analiza el conflicto armado, los procesos de paz y la manera en que las decisiones políticas impactan la vida de las personas. Desde mi punto de vista, esta disciplina no solo busca entender cómo funciona el poder, sino también encontrar formas de mejorar la sociedad y fortalecer la relación entre el Estado y los ciudadanos. Hoy en día, la ciencia política en Colombia enfrenta desafíos muy grandes, como la corrupción, la polarización política, la desinformación en redes sociales y la desconfianza que muchas personas sienten hacia las instituciones del Estado. También debe analizar problemas como la desigualdad social, la violencia en algunas regiones y los retos de la participación ciudadana. Un ejemplo reciente fueron las protestas sociales de 2021, donde se evidenció el inconformismo de muchos jóvenes y ciudadanos frente a temas económicos, sociales y políticos. Esto demostró la importancia de entender las necesidades de la población y de buscar soluciones más justas y democráticas. La ciencia política puede ayudar a mejorar la participación ciudadana en Colombia, porque no solo enseña cómo funciona el Estado, sino que también ayuda a las personas a comprender que sus decisiones y su voz sí tienen un impacto en la sociedad. Muchas veces en Colombia existe desinterés o desconfianza hacia la política debido a la corrupción, la violencia o las promesas incumplidas, y eso hace que muchas personas sientan que participar no vale la pena. Sin embargo, la ciencia política busca precisamente analizar esos problemas y crear herramientas para fortalecer la democracia, promover el pensamiento crítico y acercar más a los ciudadanos a las decisiones políticas. Desde mi punto de vista, cuando una sociedad entiende mejor su realidad política, deja de ser solo espectadora y comienza a convertirse en parte del cambio. Unos ejemplos recientes que muestran la importancia de entender la política desde una mirada científica fueron las protestas sociales de 2021, el proceso de paz con la FARC y el manejo de la pandemia del COVID-19 en Colombia. En las protestas, el análisis político permitió comprender que no se trataba solo de manifestaciones, sino también del inconformismo social relacionado con la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades para muchos jóvenes. En el caso del proceso de paz, la ciencia política ayudó a estudiar las causas históricas del conflicto armado y a analizar cómo construir acuerdos para evitar que la violencia continuara. Además, durante la pandemia fue necesario analizar el comportamiento de la población, las decisiones del gobierno y el impacto social y económico de las medidas tomadas. Todo esto demuestra que entender la política desde datos, investigaciones y análisis reales ayuda a tomar decisiones más conscientes y a comprender mejor la realidad del país. Hola, mi nombre es Adriana Omaña y en esta parte del video quise realizar una pequeña entrevista para conocer diferentes puntos de vista sobre la ciencia política y su importancia en Colombia. A través de estas preguntas buscamos comprender cómo las personas perciben temas como la participación ciudadana, el conflicto armado, la democracia y los desafíos políticos que enfrenta actualmente nuestro país. A continuación escucharemos la opinión y reflexión de nuestro entrevistado. Edison, buenas noches. Para comenzar, quisiera hacerle la primera pregunta.
¿Qué sabe usted sobre la ciencia política en el contexto colombiano? Hola Adriana, buenas noches. Respecto a tus preguntas, aquí van mis respuestas. Yo pienso que la ciencia política pasó de ser teórica a ser algo sumamente importante en la práctica. Ha permitido contextualizar la situación política de Colombia, sobre todo la fragmentación del Estado, la desconfianza que hay a nivel público en el Estado. Cuando yo hablo de público, hablo de los habitantes del país y pasó a mostrar toda la problemática que hay dentro del Estado, como se llama, el Estado Social de Derecho, y ha permitido que las personas descubran que el Estado está fragmentado y está descontextualizado de su función, y ha permitido que las personas tengan una opinión diferente a lo que había antes. Edison, ¿qué cree que falta para fortalecer el estudio de la ciencia política en Colombia? Para fortalecer un poco la ciencia política, yo pienso que debe haber una conexión territorial para superar los vacíos que hay entre la disruptiva de la política colombiana, o que ha dejado la disruptiva de la política colombiana. Pienso que hay diferentes cosas que se pueden hacer tratando de conectar a todos los territorios para superar vacíos que hay y que todo se conecte para poder. Esa también debe estar ligada a la historia política, no solamente con la ciencia como tal, sino también a la historia. Edison, ¿qué cambios políticos importantes ha vivido Colombia en los últimos años? Yo pienso que el cambio más importante que ha dado la ciencia política, sobre todo, es que ha dado herramientas para generar una opinión diferente a lo que había antes. Antes había un sesgo total entre izquierda y derecha, aunque aún lo sigue habiendo, pero creo que ahora las personas tienen más posibilidad de tener información acerca de política, sobre todo por las personas que dan una opinión. Y ahorita, antes, como te lo dije antes, lo decía antes, los canales tradicionales que teníamos de televisión, o los medios tradicionales, como lo llamamos nosotros, eran los que tenían la información y nadie podía acceder a ella. Ahorita hay un universo de información política, y todos opinan de diferentes temas, y todos opinan desde puntos de vista diferentes, desde centro, desde izquierda, desde derecha. Y hay verdaderas personas que ya se dedican a la política, y la ciencia política comienza a ser importante para generar opinión y para generar un cambio político en torno a nuestra nación. Lo vemos ahorita, todo lo que se ve con el presidente actual ha sido por que la información ha comenzado a fluir diferente, porque antes la información era retenida solamente por ciertas personas que se creían politólogos y que realmente eran periodistas que servían a ciertos canales, pero ahorita ya hay gente que opina desde puntos de vista diferentes. Edison, ¿cuáles son los desafíos que crees que enfrenta la ciencia política en Colombia hoy en día? Yo pienso que el desafío más grande que debe superar la ciencia política en este momento creo que serían los ataques que recibe. No importa qué lado que usted escoja para opinar, siempre van a haber ataques. La violencia creo que es lo que es el desafío más grande que debe superar una persona que se dedica a las ciencias políticas. Creería que ese es como lo más importante, superar esos sesgos de violencia, porque la gente no respeta la opinión del otro y cree que a base de violencia puede lograr todo. Creo que eso es como el gran desafío. Edison, ¿qué piensa usted sobre el conflicto armado y los procesos de paz en Colombia? Pienso que el conflicto armado, pues, ha sido una tragedia grandísima en Colombia. Yo pienso que desde hace 60 años que tenemos conflicto armado, aunque lo tenemos desde que somos nación, porque pues para poder ser liberados, según la historia del yugo español, pues hubo una guerra y hubieron varias guerras. Y a través de eso, la guerra moderna que tenemos, y varias guerras han trascendido: la guerra de los 1000 días, un poco de guerras que han habido, pero la guerra
más complicada que ha librado Colombia, es la de los últimos 60 años, que es la que se considera la guerra de las guerrillas, que pues que Colombia no ha podido superar. Pienso que por falta de voluntad política y por, por, por ignorancia del pueblo, porque al pueblo lo mantiene ignorante. Pienso que ahora la diversificación de la información hace que las personas piensen diferente, perdón, y crean que hay otro camino y piensen que hay otro camino para resolver las cosas. El proceso de paz, yo estoy de acuerdo, la verdad, todos los países que han tenido conflicto armado les ha tocado negociar con sus guerrillas o con sus diferentes grupos armados y les ha tocado dejar algo a cambio de tener una paz. Le tocó a El Salvador, le ha tocado a Irlanda, le ha tocado a España, que son los países que recuerdo que han tenido guerrilla en ese momento. El único país que yo recuerdo que ha acabado con una guerrilla, con un conflicto armado, o como decimos nosotros a plomo, es el Perú, que acabó con una guerrilla que se llamaba Sendero Luminoso. El resto no recuerdo en lo que yo llevo de vida, a mis 42 años, la única guerrilla que se ha acabado así es la de Sendero Luminoso. El resto, todos los países que han tenido, los países africanos que han llegado a procesos de paz, les ha tocado hacer procesos de negociación en donde el Estado tiene que verdaderamente tener voluntad. También en Asia, en las diferentes guerrillas que hubo en Asia, todos. El Salvador le tocó tener voluntad, a Irlanda le tocó tener voluntad para poder salir de la guerrilla, a España, y pienso que los procesos de paz deben de llevarse con voluntad de ambas partes y creo que la guerra solo conviene a un solo lado y ese lado es, según mis creencias y lo que yo pienso, es la ultraderecha y la derecha de cualquier país. Para mí, sepa, yo no sé si lo puedo decir así, pero para mí es eso, la guerra solamente beneficia a un lado, que es el que provee o es el proveedor de los recursos. Edison, ¿qué importancia tienen los líderes comunitarios en la toma de decisiones locales? ¿Qué cree que falta para que haya más justicia y equidad en la política colombiana? Creo que los líderes sociales juegan un papel muy importante dentro de la ciencia política o dentro de la política porque son los generadores de cambio para mí. Son las personas que se motivan a hacer algo diferente, sea por la derecha o sea por la izquierda. Los líderes sociales, aunque normalmente son ligados a la izquierda, los líderes sociales pues juegan un papel muy importante, sobre todo para velar por la protección de los derechos, para hacer veedurías, para procurar que las personas estén bien, para luchar por los derechos sociales, por las diferentes causas sociales. Entonces, para mí juegan un papel muy importante, que se deben cuidar, sí, porque también es un papel muy peligroso que se juega dentro de la sociedad política. Yo pienso que debe haber un verdadero cambio del sistema político de nosotros. Yo te voy a hablar de un tema actual que se necesita y bastante en nuestro país y para mí debe haber una constituyente que reforme todo el sistema, sobre todo el aparato judicial. Para mí el aparato judicial en Colombia debe ser reformado desde la persona con el cargo más bajo, lo voy a llamar así, hasta la persona con el cargo más alto, porque son las personas que se encargan de torpedear todos los temas de reformas sociales y todos los temas coyunturales que hay en equidad social. Yo pienso que el aparato judicial debe ser reformado. Como te digo, debe haber una constituyente, no solo que reforme el aparato judicial, sino también el aparato legislativo, porque el aparato legislativo tiene mucho poder, o el poder legislativo, tienen mucho poder ambos y son los que interrumpen o no dan seguimiento o no dejan seguir las causas sociales que proponen los diferentes ejecutivos. Obviamente debe haber un contrapeso porque no se puede dejar un solo lado con poder, siempre tiene que haber un contrapeso para poder equilibrar las cargas, si no la política no funcionaría. Es lo que creo que debe haber una reingeniería del sistema judicial. Edison, ¿qué mensaje le dejarías a los estudiantes que están empezando a estudiar ciencia política? Yo pienso que
más allá de ser politólogo y coger un bando, sea derecha, izquierda o centro, como lo quieran llamar, debe ligarse a la historia, deben tener mucha historia, conocer mucha historia del por qué se han dado las cosas, del por qué han surgido los diferentes fenómenos políticos, sociopolíticos de Colombia, porque eh, en ese momento hay una coyuntura entre centro, entre derecha e izquierda, perdón, que en ese momento es lo que nos tienen en un bando de derecha e izquierda. El uno se trata de un lado, el otro se trata del otro, pero yo pienso que las personas que van a ejercer como politólogos deben, ante todo, antes de coger un bando, deben saber bien la historia, conocer bien la historia, qué fue lo que pasó sobre todo con los diferentes, como te dije antes, con los diferentes fenómenos sociopolíticos que han transcurrido en la historia de nuestro país. Y después de eso, coger su bando, o para mí siempre tienen que ser neutrales, pero por lo regular los politólogos siempre escogen un bando dependiendo pues de su pensamiento y de sus creencias. Pero creería que los politólogos deberían ser neutrales tanto como los periodistas. Aunque si van a coger un lado, deberían de estudiar mucho historia. Para mí deberían de saber muy bien la historia de nuestro país antes de hacer de escoger un bando. Otra cosa que pienso y que se me pasó decirte, Adriana, es que yo pienso que una persona que vaya a ser elegida para un cargo público, aparte de todas las condiciones que debe cumplir y todos los requisitos que debe cumplir para hacerse elegir, por ejemplo, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, congresistas, todos los cargos que son de elección popular que van a jugar un papel importante dentro de la política colombiana y que son, como dije antes, de elección popular, deben estudiar algo relacionado con las ciencias políticas, ya sea que sean abogados obligatoriamente o que sean politólogos para mí. No solamente que, que sean profesionales en alguna otra materia, no, sino que deben de tener algo, no sé, si son profesionales en alguna materia o en alguna ciencia, por ejemplo, si son profesionales en ingeniería industrial, deben de tener una especialización relacionada con algo o deben de tener un estudio o un diplomado o cualquier cosa relacionada con política, bien sea, no sé cómo lo podemos decir, ciencias políticas o cualquier cosa que les ayude a verificar cómo funciona la política realmente, porque hay gente, lo vemos en los casos de, por ejemplo, en el caso de nosotros, que hemos elegido o que Colombia ha elegido personas que no tienen ni siquiera un bachillerato, que tienen el derecho de estar, sí, pero cuando uno tiene el conocimiento y cuando uno ha estudiado y cuando uno ha podido ejercer o cuando uno ha podido educarse, uno tiene más posibilidades de pensar las cosas como las está haciendo. O si de pronto uno conoce el tema, tiene más posibilidades de desarrollar o capacidades para desarrollar un cargo. Entonces yo pienso que debe ser obligatorio que las personas que aspiran a un cargo de elección popular sean politólogas o tengan que ver con la ciencia de las políticas, para mí. Y bueno, de esta manera llegamos al final de esta entrevista. Quiero agradecerle sinceramente a Edison Cardona por haber aceptado este espacio y compartir su opinión sobre temas tan importantes para Colombia. Personalmente, siento que escuchar diferentes puntos de vista nos ayuda a entender mejor la realidad del país y también a reflexionar sobre el papel que tenemos como ciudadanos. Mi nombre es Adriana Omaña, gracias por acompañarme en este mini documental y nos vemos en una próxima oportunidad.